Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Ustedes me han visto grabar a mí programas en las piscinas del Parque de la Salud, con delantal, con fonendo, con vestido de baño, con equipo deportivo, de mil maneras. Yo les voy a contar una historia. Por cosas del destino y en la búsqueda de terapias alternativas, porque me parece triste que a los pacientes, a ustedes, les sigan diciendo, ya no hay nada más que hacerle. Acostúmbrese a vivir con lo que tiene. Lo suyo no tiene tratamiento. Pues no me parecía justo que después de yo haber estudiado tantos años medicina, pues yo le tuviera que decir eso a un paciente. Cuando la medicina no nació en este lado del mundo. Nosotros somos occidentales, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, hasta abajo, hasta la Patagonia, Argentina y demás. Occidentales. A nosotros nos conquistaron. Esta tierra era desconocida. Y llegaron a conquistarnos hace más de 500 años. Pero nos conquistaron unas personas que tenían una historia humana, social, familiar y médica 5.000 años atrás. Otomanos, Mesopotamia, egipcios, chinos, hindúes, toda esa parte que todos conocemos. Ellos llevaban mucho tiempo hablando de la medicina. Y un señor 400 años antes de Cristo, estamos hablando de más de 2.400 años, llamado Hipócrates, que es lo que ustedes ven cuando yo inicio los programas para Discovery, decía, tu cocina, tu medicina, dime qué comes y te diré de qué morirás. Que tu medicina sea la comida. Y él se volvió tan fuerte y tan grande y tan famoso que en la actualidad todos los médicos que nos graduamos nos hacen jurar el juramento hipocrático. Es decir, nos entregan un título, un compromiso con un señor que vivió antes de Cristo y no vivió en Colombia, ni en México, ni en Alaska, no, vivía en esta región. Y ustedes dirán, ay, miran, y ese altar, y esas velas, y esas especies, y no sé qué. Yo les cuento otra historia. Mi hijo está en India, y yo voy para India con la mamá de él. Y vamos a hacer un programa de desintoxicación. Ustedes nos han escuchado mucho hablar de un programa de 7 días maravilloso que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y también estamos haciendo un programa de 7 días que se llama cambio metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades inflamatorias. Nosotros vamos a ir a hacernos un programa que no se llama así, se llama Panchakarma. Y es un programa de limpieza y de desintoxicación, con una diferencia. Los tiquetes a cada uno nos cuesta más de 10 millones de pesos. El tratamiento de las 2 semanas nos cuesta a cada uno más de 10 millones de pesos. Ya van 20. Y nos toca sacar de la parte laboral un mes para ir a hacernos el tratamiento y a estudiar. ¿Por qué yo hago este comparativo? Porque en esa búsqueda de nosotros poder hacer más cosas por el bien de la salud de ustedes, nos vimos la necesidad de traer esos procesos terapéuticos a Colombia. El doctor Carlos Montoya, pediatra, dice, la India está acá, no hay que ir a India. Y cuando ustedes ven las imágenes nuestras que ahí les están pasando de nuestro monasterio en Chinchiná,
Cuando la gente veía las fotos nuestras en Katmandú, en Nepal, en India, decían, ¡ay, qué belleza! ¡Qué rico! Pues nosotros hicimos un monasterio con toda la arquitectura de esa región. Ya teníamos la infraestructura. Nos faltaban los terapeutas, los médicos ayurvedas. Y Dios le va poniendo a una las cosas en el destino. Entonces nos puso a 2 personas que han vivido, que han trabajado, que han estudiado y que han practicado la medicina ayurveda en India por mucho tiempo. Alexander es hijo de una persona de India. Y por cosas del destino, un italiano, Chris, dijo, yo quiero ir a estudiar eso, como me pasó a mí y a mi hijo. Y se fue para India. Y en esas escuelas se conocieron y se dieron a la tarea de formarse y de organizar un proyecto para Colombia, que lo tenemos en el Parque de la Salud de Manizales, y se llama Panchakarma. Esto no es una religión. A nosotros nos ven con las yapamalas, que son estos collares, y la gente dice, ay, usted cambió de religión. No, esto es un rosario. Porque si algo tenemos nosotros cuando estamos en India es la espiritualidad, no la religiosidad. Porque si algo nos llama la atención es estar en un templo y uno ver a la Madre María, a Santo Tomás, en que era la que él entró porque era a predicar el catolicismo en India, a Siddhartha el Gautama Buda y a muchas personas que ellos le oran, a muchas, como nosotros, a la Virgen no sé qué, a San Pedro, a Santo Tomás, a todos. Pues eso pasa allá, pero tenemos un ser superior que se llama el Todo Creador. Ya ustedes le pondrán el nombre. Para mí es Jesús, es Dios, y siempre que estoy con un paciente hago imposición de manos y oro y le pido a ese ser supremo que me dé el don de sanación. Punto. Entonces, no vean esto como algo distinto. Por intelecto, por academia, por conocimiento, desen la oportunidad hoy de abrir su corazón al origen de la medicina. Cuando no existía un microscopio, cuando todos los médicos ayurvedas o hindúes empezaron a decir, no tengo un laboratorio de fármacos, tengo una cantidad de especies, porque cada especie tiene un principio farmacológico con un efecto terapéutico. Cuando la cocina, que es otra especialidad de Chris, con la cocina, lo que decía Hipócrates, él sí lo ha entendido con Alex cuando tratan a un paciente en el programa de Panchakarma. Por eso vamos a hacer un recorrido con ellos 2, para que de una manera muy didáctica, muy práctica, muy humana, muy sencilla, conozcan ese otro programa maravilloso, para que ustedes se adentren en ese conocimiento de la medicina ayurveda y además de estar en un tratamiento, entren en el camino de la academia, que es lo que yo voy a ir a hacer con mi hijo a India, pero que también lo pude haber hecho acá. Antes de yo haberlos conocido a ellos, ya tenía esos tiquetes para India. De lo contrario, me lo haría también acá, en Manizales, en nuestro Parque de la Salud. Vamos a ir a estas notas saludables porque quiero que ellos, de la mano, de una manera muy humana, les cuenten a ustedes en qué consiste ese maravilloso programa de limpieza, desintoxicación, alimentación, relajación y más temas maravillosos, integrales de la medicina ayurveda, que nos remonta a 5.000 años de historia y a un concepto terapéutico maravilloso que tenemos en el Parque de la Salud. Conexión. Bueno, y como ha dicho el doctor Rojas, todo es uno. Esto es uno de los primeros enseñamientos de la enseñanza que yo aprendí en la India con la medicina ayurvédica. Siempre, según la Ayurveda, la enfermedad y el desequilibrio empieza cuando nosotros nos dividimos de este todo. Nosotros somos seres divinos, una expresión divina,
Y no importa, como aquí nos muestra nuestro plato de especias, si somos amarillo, verde, de madera, de polvo, todo es uno. Varias realidades, ¿no? Varias visiones de la misma realidad. Entonces, me presento, yo soy Krish Benvenuti, como decía el doctor, nací en Italia y me fui a la India a estudiar medicina ayurvédica, donde encontré el doctor Alexander Ausing Valencia, médico ayurvédico tradicional, que nació aquí en Colombia, de papá hindú y de mamá colombo española. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a contar a nuestros televidentes qué es la medicina ayurvédica para que entiendan, ya decimos que nace en la India, pero ¿cómo podemos definir Ayurveda? ¿Qué significa Ayurveda? Primero que todo, hay un mantra que define perfectamente lo que es esta antigua medicina y dice: Om Ayurveda Samadosha Samagnisha Samadhatu Malakriya Prasatna Atma Indriya Manasvasta Itya Vidyayate Ari Om Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Cuando se encuentran los doshas, que hablaremos más adelante, estas bioenergías, con el fuego digestivo, con las emociones, con el propósito de vida, cuando todo está alineado, se habla en Ayurveda que es un propósito de salud, de obtener la salud perfecta a través de unas condiciones muy específicas que la Ayurveda nos enseña a cómo obtener el bienestar total de mente, de cuerpo y de espíritu. La Ayurveda es un sistema muy antiguo, data de más de 5.000 años y viene de una palabra sánscrita que quiere decir Ayur y Veda. Ayur se refiere al percurso de la vida misma, a la vida de cada ser humano, a la vida del planeta, a la vida del universo, a la vida de los animales, las plantas, porque todo este macrocosmo influye en nuestro microcosmo interior. Entonces la vida para cada ser humano tiene un percurso diferente. Y esto lo vamos a entender por qué la Ayurveda define los biotipos o doshas llamados Vata, que es el principio del movimiento, de la acción, Pitta, que es el principio del calor y de la termogénesis, y Kapha, que es el principio de la cohesión y de la estructura. Entonces la Ayurveda tiene establecido conceptos muy, muy importantes para poder entenderse a sí mismo, entender la relación del ser humano con el macrocosmo, entender que su pequeño microcosmo está interrelacionado con todo lo que le rodea. Y Veda viene de una palabra sánscrita muy antigua que es Vid y se refiere a una visión profunda, a una visión introspectiva, a esa visión que está dentro de cada uno de nosotros y que tenemos el poder de poderla desarrollar para darla a conocer a todos los seres humanos. Es Ayurveda. Significa el conocimiento de la misma vida para poder enfrentar, digamos, todos los factores que se presentan día a día en la mejor salud posible, física, mental, emocionalmente y espiritualmente. O sea que podemos definirla la ciencia de la larga vida. Exactamente, podríamos definirla la ciencia de la larga vida, pero hay que aprender a usar esa vida para poder alargar esos años, darle la mejor condición de vida a través de muchas prácticas, como la Ayurveda nos dice, la alimentación, como dijo el doctor Rojas anteriormente, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, cuando tenemos una buena alimentación, una buena nutrición, una buena conexión con los elementos, que después hablaremos sobre los elementos porque es súper importante en el aspecto ideológico de la Ayurveda. Cuando hacemos ejercicio, en este caso yoga, meditación, tomamos bastante líquido, vivimos una vida plena, podemos decir que estamos en Ayurveda. Bueno, entonces ya definimos qué quiere decir Ayurveda, este sistema médico-filosófico que nació en la India hace más de 5.000 años. Digo sistema médico-filosófico porque en realidad no es solo una medicina el Ayurveda. No, es una filosofía, un estilo de vida. La Ayurveda define en sus textos antiguos como el Charaka Samhita, el Sushruta Samhita, el Ashtanga Hridaya y el Ashtanga Sangraha,
que son textos muy antiguos y se estudian en las universidades, se dice que la Ayurveda es eterna, que le pertenece a todos los seres humanos y que el ser humano cumple una misión del Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quiere decir la misión, la propia misión, mi Svadharma, mi propia misión como ser humano, para poder afrontar todas las adversidades mentales, físicas, emocionales que se nos presenta día a día. Entonces la Ayurveda nos indica el camino personalizado que cada ser humano, porque no es generalizado, que cada ser humano debe escoger para mantener su estado de salud óptimo, su mente brillante y en conexión con la energía divina y una espiritualidad muy profunda que nos conecta con nuestro pasado muy ancestral y muy importante para cada ser humano. Lo que dice Alexander es muy interesante. Además, lo reencontramos en la definición de salud de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ya define la salud no solo como la ausencia de la enfermedad. Como lo decía el doctor, la Ayurveda ya hace 5.000 años antes decía que la salud, swasta, es algo más, es un equilibrio de cuerpo, mente, espíritu, y me encanta que tú ya nombraste el propósito de vida. Este equilibrio para encontrar tu propósito de vida. Entonces algo que va más allá de una medicina que simplemente te cura la enfermedad. Es algo que te conecta también con tu propósito de vida, con tu misión, donde cuerpo, mente, espíritu siempre van correlacionados. Correcto. Me gustaría contarles un poquito sobre la parte histórica, filosófica de la Ayurveda para introducirles después el concepto y hacer entender a las personas, porque muchas veces usamos terminología en sánscrito y a veces es difícil hacerlo entender. Entonces yo voy a ir un poco despacio para explicarles el concepto o el trípode de la vida de la Ayurveda basada en los tridosha o estas 3 bioenergías que complementan la parte física, mental y emocional de cada ser humano. Sí, llevamos el televidente a entender paso a paso esta filosofía que, como él decía, puede parecer difícil, que pero en realidad es algo muy fácil porque es algo que se acopla a las leyes de la naturaleza. Sí, la Ayurveda, como dije anteriormente, se basa en los fundamentos del Veda, de la visión profunda, del Vid, o ver algo que está fuera del conocimiento aparente de este mundo de ilusión, de todo lo que pasa en nuestro plano físico. La Ayurveda deriva de 4 Vedas principales, que son el Rig Veda, que es el texto védico más antiguo, el Yajurveda, que es un texto ritual, el Sama Veda y el Atharva Veda. En cada uno de estos Veda o visión profunda que tienen estos Veda a través de cantos, rituales, encontramos muchos aspectos medicinales de la Ayurveda, que sería como un Veda secundario. Y estos Vedas principales nos dan a entender los 4 principios fundamentales que el ser humano tiene que alcanzar, tiene que obtener para liberarse, para poder trascender la materia. Entonces encontramos Artha, Kama, el Dharma y el Moksha. El Artha es todo lo que el ser humano tiene que alcanzar, todo lo que tiene que hacer como su misión de vida para poder obtener una estabilidad en este plano existencial. El Dharma es la parte que cada persona está destinada a hacer, la parte que cada persona tiene una misión más profunda, más espiritual. El Kama es la expresión del ser en todos los sentidos, no solamente en el aspecto sexual, sino a nivel sensorial, el vivir en plenitud, un atardecer, un anochecer, una noche llena de estrellas, una lluvia, un día frío, un día soleado. Ese es el Kama, porque el Kama es una parte muy importante en la vida de los seres humanos. Y el Moksha se relaciona a esa liberación del ser cuando ya ha entendido los principios de su propia vida y decide liberar esa mente, liberar ese cuerpo, liberar esas emociones y entender de que él es un conjunto con el todo y que todo se va a unificar cuando trascendamos este cuerpo físico que está anclado en este cuerpo físico material. Entonces se entiende de que es un proceso donde la parte espiritual es súper importante para poder trascender. Entonces una visión mucho más compleja, ¿no? Como
se decía antes, no solo la ausencia de la enfermedad, pero es como que este tipo de medicina, este tipo de filosofía nos ayuda a alcanzar nuestro propósito de vida, nuestra misión, material y espiritual, porque acordámonos que todo es uno. Bueno, tenemos todavía 5 minutos para empezar como a entender cuáles son los fundamentos de la Ayurveda. Siempre se escucha hablar de esto dosha, de las constituciones. Me gustaría que nos guiaras a entender la filosofía de los elementos y después de los doshas. Perfecto. La teoría ayurvédica se basa en la teoría de los Pancha Maha Bhuta. Pancha quiere decir 5, Maha quiere decir grandes, majestuosos, y Bhuta quiere decir elementos. Estos elementos que parecen a veces tan irreales que no los podemos percibir, pero realmente están en cada proceso fisiológico de nuestro planeta y de nuestra parte interna. Entonces tenemos Akasha, que es el espacio. Si observamos esta maloca, este lugar, contiene determinados elementos y recibe personas en su interior porque es un espacio que está adapto para poder recibir, para poder realizar determinadas acciones. Asimismo, nuestro cuerpo sería el Akasha porque contiene no solamente la parte fisionómica, anatómica, sino que también posee emociones, posee percepciones, posee una parte espiritual y mental muy profunda que está en cada una de nuestras células. Y Vayu, que es el viento, corresponde a el elemento Vata. ¿Tenemos tiempo para explicar el primer biotipo? Entonces, el Akasha, que es el espacio, en este caso, toda la Tierra, todo está ubicada en un espacio. En ese espacio se mueven diferentes tipos de energías, se mueven fluctuaciones, entonces, vibraciones. Entonces, ese espacio, combinado con el viento, con lo que mueve o lo que se mueve en ese espacio, en Ayurveda lo definimos Vata o Vayu. En ese espacio llamado Vata vamos a encontrar diferentes características muy importantes. ¿Qué es Vata? Vata es lo que genera movimiento, como el actor que está detrás observando una obra de teatro y ve que todo se desarrolla. Entonces Vata es esa bioenergía que no es el sistema nervioso, que no es la respiración, sino que es lo que está detrás de cada acción y nos va a ayudar a que nuestro sistema respiratorio sea correcto, nuestro sistema digestivo funcione correctamente, nuestra mente funcione correctamente. Entonces Vata es una energía de movimiento que nos va a ayudar a mejorar la capacidad de conexión con la parte más importante de nuestro ser, la parte más profunda. Entonces Vata es una energía que a nivel físico generalmente podemos hablar que Vata se va a alterar, se va a disminuir o se va a pacificar con diferentes acciones. ¿Por qué? Porque Vata tiene unas cualidades llamadas guna que se refieren a la calidad de cada elemento que nos va a ayudar a balancear el desequilibrio posible que tenga una persona a nivel físico, mental o emocional. Bueno, entonces para resumir, empezamos con la teoría de los 5 elementos. Entonces tenemos el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y como tú nos estabas explicando, estos elementos, cuando nosotros lo encontramos adentro de nuestro cuerpo, porque no hay diferencia entre microcosmo y macrocosmo, se van a combinar en una cierta manera, dando nacimiento a los dosha. Y ya explicamos el Vata, que es, digamos, la combinación predominante de espacio y aire. Ahora vamos a un corte comercial o una nota saludable y regresamos explicando los otros dos doshas, Pitta y Kapha. Muchas gracias. Conexión. Bueno, regresamos para seguir con las explicaciones de los doshas. ¿Nos recompilas un momentico el Vata para que quede más claro? Claro. Vata es el principio del movimiento. ¿Qué es el movimiento? Todo lo que mueve nuestra mente, lo que mueve las células, lo que mueve los latidos del corazón, lo que mueve la expansión de nuestra caja torácica,
lo que favorece nuestra digestión, todo lo que mueve nuestro cuerpo. En Ayurveda el concepto es más amplio, no es solamente la parte fisionómica o la parte fisiológica, sino algo que está detrás, que favorece ese movimiento y a su vez va a nutrir el cuerpo de una energía vital llamada prana, que se va a acumular en lugares específicos en nuestro cuerpo y que lo obtenemos principalmente a través del alimento y de la respiración. Entonces, vata es el principio del movimiento. Pitta es el principio del metabolismo, de la transformación, del calor, de la termogénesis. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos nuestra piel y sentimos una determinada temperatura, el pitta lo vamos a encontrar en esa forma, lo vamos a encontrar en nuestra digestión, a través de las enzimas que favorecen la división de los nutrientes en nuestro organismo, de una mente brillante, de la inteligencia y también de las emociones, porque cada dosha está dominado por determinadas emociones, si se altera o si se disminuye. Kapha es el principio de la cohesión, de la nutrición, de la humedad. Entonces por eso decimos que el kapha es como una madre que protege, que nutre, que cuida, que preserva todas las funciones corporales, mentales y emocionales. Entonces tenemos vata, que es el principio del movimiento, pitta, que es el principio del metabolismo o del calor, y kapha, que es el principio de la cohesión o de la estructura. Cuando estos doshas se alteran la mente, el cuerpo, las emociones y poco a poco van llegando las enfermedades. Entonces, por eso es importante individuar al paciente. Cuando un paciente, nosotros en Ayurveda decimos que tiene el vata alterado, entonces vamos a entender que el viento, la frialdad se acumula en determinadas partes del cuerpo, altera el sistema nervioso y se va a crear un desequilibrio. Cuando la persona o el paciente acumula calor o acumula bilis, entonces va a crear una situación también interna en la cual su condición física y mental y emocional va a cambiar y se va a alterar. Y cuando una persona acumula humedad, entonces ya también las características de esa patología va a tener una condición diferente en base a la suministración energética que estos doshas o estas bioenergías controlan, regulan mente, cuerpo y energía vital. Entonces tenemos que entender que todo ese principio de frío, viento, calor, fuego, donde todos los elementos se mezclan, nos hace entender que cada ser humano tiene una condición completamente diferente, distinta de uno con el otro. Entiendo. Entonces, 5 elementos que son presentes en todos los seres vivos. Todos tenemos los 5 elementos. Estos elementos se combinan y dan origen a los dosha, que son principios que todos nosotros tenemos, y también entramos a hablar de constituciones, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a entender las constituciones, ¿no? Yo soy vata, soy pitta, pero lo que es importante entender que la constitución son como los dosha principales. Exactamente, no es así de fácil. Vata es compuesto por Akasha, que es el espacio, y Vayu, que es el viento. Estos dos elementos, la combinación de estos dos elementos generan un Vata físico, un Vata mental y un Vata emocional. Pitta está compuesto por el elemento fuego y el elemento agua. Entonces, cuando se combinan estos dos elementos nos dan un Pitta físico, mental y emocional. Y Kapha está compuesto por los dos elementos más densos de la materia, que es la tierra y es el agua. Entonces, también nos va a dar una característica específica. Cuando hablamos del vata, no es solamente vata, porque en Ayurveda es un poquito más complejo, porque se analizan, cada dosha tiene 5 subdoshas o 5 energías sutiles detrás de cada uno de ellos, que nos va a dar una característica llamada prakruti, que es la constitución. Desde que uno nace con una prakruti o una constitución personalizada, es como tu impronta o tu huella digital. Y la vikruti es el desequilibrio que se puede causar por el tiempo, por la edad, por el cambio de estación, por el cambio de trabajo, por un cambio emocional. Entonces la vikruti, ahí es donde el dosha principalmente se altera, se desvía de su zona principal, porque cada dosha tiene, la Ayurveda reconoce zonas fisiológicas anatómicas en las cuales estos doshas están situados y tienen una función específica, interactúan cada uno con los otros doshas, y cuando se van a alterar, a desequilibrar,
poco a poco las enfermedades van llegando. O sea, el cuerpo te va avisando a través de determinadas sintomatologías hasta que ya la enfermedad se manifiesta a nivel físico, a nivel mental o a nivel emocional. O también, como dice la Ayurveda, hay muchas enfermedades que no son solamente físicas, mentales, sino trascendentales del alma o son en conexión con vidas pasadas o cosas que tú has realizado en otras vidas. Bueno, claramente las primeras veces que nos acercamos a esta disciplina puede parecer un poquito difícil porque vamos manejando términos en otro idioma, pero no se asusten porque así pasó también a nosotros. Y mano a mano que la vamos conociendo, todo va a ser mucho más claro y mucho más sencillo. Además, el doctor Alexander ahora ha hecho una muy buena introducción de los fundamentos de la Ayurveda. Pero cuando tú como paciente quieres acercarte a este tipo de medicina tradicional por un camino de sanación, por un camino de purificación, no necesitas saber todas estas cosas porque te entregas al médico. Por ejemplo, ¿tú cómo podrías establecer cuál dosha soy yo, qué tipo de desequilibrio tengo? Perfecto, en Ayurveda utilizamos 10 métodos de diagnóstico muy importantes. El primero se llama Nadi Pariksha, que es la auscultación del pulso. En los hombres vamos a primero tomar el pulso derecho, después el pulso izquierdo, en las mujeres al contrario, el pulso izquierdo, el pulso derecho. Cada situación en las cuales colocamos cada dedo nos va a dar una identificación de cómo están los órganos internos, no es solamente sentir los latidos del corazón, sino que es algo más profundo que está relacionado a la parte fisionómica, a la parte emocional y a la parte mental. Después vamos a observar también uñas, cabello, ojos, piel, heces, orina, sudor. Hay muchos elementos que nos ayudan. Quedámonos ahorita con el pulso porque vamos en el consultorio y mientras tanto yo tengo el micrófono. Entonces, mientras el doctor Alexander me está auscultando el pulso para determinar mis constituciones, mis doshas, vamos con una nota saludable y nos vemos directamente en el consultorio de medicina ayurvédica aquí en el Parque de la Salud de Manizales para explicarle todo sobre la terapia del Panchakarma. Conexión. Bueno, aquí estamos en el consultorio de medicina ayurvédica del Parque de la Salud de Manizales con el doctor Alexander Ausing, que ahora nos explica de manera más detallada qué sentiste, qué hiciste cuando me auscultaste el pulso. Sí, a través del pulso o Nadi Pariksha vamos a analizar al paciente desde el punto de vista de los doshas, cómo se comportan estos doshas, cuál es la fluctuación física, mental y energética de los doshas, ¿no? Porque cada dosha tiene un comportamiento diferente en base a la condición del paciente. Entonces, a veces en este pulso se va a sentir instrumentos de evaluación terapéutica para poder entender si el sistema nervioso está alterado, si ese vata o ese viento se ha depositado en las articulaciones o ha ido hacia la mente causando insomnio o dolor de cabeza o problemas gástricos. Entonces toda esta información que nos va a dar los doshas la vamos a analizar a través del Nadi Pariksha. Nadi quiere decir canales sutiles y Pariksha es como una interrogación a los canales sutiles. Entonces vamos a sentir cómo está la parte también emocional, cómo está esa parte mental, cómo está todo ese balance interior en base a lo que el pulso nos da como respuesta terapéutica. Vale. Y nos contaba que además hay también otros métodos de diagnosis. Exactamente. Lo primero que uno siempre debe hacer, aparte de observar al paciente, es autoobservarse la lengua, porque en la lengua, en Ayurveda, nos hacen entender de que todo lo que sucede en nuestro cuerpo también lo vamos a encontrar en la lengua. Entonces, a través del análisis de la lengua, cuando uno se mira no solamente el color, la forma, las manchitas que pueden tener a los lados de la lengua, las placas que puede tener, es importante también aconsejar al paciente la limpieza de la lengua. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene la lengua limpia,
después nos va a dar también un diagnóstico también a veces equivocado. Entonces la primera cosa es limpiarse la lengua para poder hacer un diagnóstico completo. Vamos a observar las uñas, en las uñas también nos vamos a dar cuenta de cómo están los órganos internos, la piel también a través del tacto, la palpación, observar pequeños cambios de pigmentación o color o temperatura, nos vamos a dar cuenta de otros aspectos también emocionales y también físicos. A través de observar los ojos, las orejas, el cabello, de cómo habla el paciente, de cómo camina, cómo se mueve, cómo se desenvuelve, ya nos va a dar una interpretación diagnóstica muy precisa para poder ir más allá de lo que hablamos al principio de la Prakruti, que es la constitución, y la Vikruti, que es el desequilibrio. Bueno, entonces después tú puedes decidir cuál protocolo aplicar a la persona para que pueda, si está en equilibrio, seguir manteniendo este equilibrio, entonces trabajar de un punto de vista preventivo, o si tiene un desequilibrio, trabajar de un punto de vista de sanación. Perfecto. La Ayurveda también tiene un concepto amplio en el cual al paciente lo vamos a tratar con la parte nutritiva, la parte de alimentación personalizada, con terapias de masaje, que es importante para este tipo de práctica, para desintoxicar y desinflamar el cuerpo, pero también tenemos las prácticas de yoga, de meditación, una práctica inspirada a los Vedas, que es Gandharva Veda, que es la parte de canto, porque nos va a ayudar también a reconectarnos, y la parte de pranayama también hace parte integral de todo el proceso terapéutico. O sea, un proyecto, una propuesta completa que abarca todos los aspectos que ya antes nombrábamos, cuerpo, mente y espíritu. Yo me acuerdo, mi primer maestro de Ayurveda, el doctor Lele, que me decía siempre que a nivel físico todo empieza por un problema con la digestión. Me gustaría que nos hablara más de la importancia de la digestión en Ayurveda. En Ayurveda, ese fuego central llamado Agni, si ese Agni, ese fuego interior que digiere todas las cosas, que metaboliza todos nuestros alimentos, que divide, separa como un director de orquesta, si ese fuego se para, nuestro cuerpo se enferma. Si ese fuego se altera, nuestra mente se altera. Si ese cuerpo está en equilibrio, pues nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestra salud van a estar equilibradas. Entonces, ese Agni, cuando no funciona correctamente, produce una sustancia tóxica que se llama Am o Ama. En Ayurveda son la parte digestiva que nuestro cuerpo, la parte enzimática, que no puede digerir completamente, que no metaboliza, no reconoce. Entonces, ¿qué pasa con esas sustancias tóxicas que se acumulan en el cuerpo? Van en fermentación primero en todo nuestro tracto gastrointestinal, después van en el torrente sanguíneo, contaminando la sangre, va intoxicando los órganos, se va depositando en los 7 dhatu o los 7 tejidos principales y va contaminando cuerpo, mente, emociones, energía. Entonces la persona, cuando tiene un fuego digestivo bajo con ama o toxinas, se va a comenzar a sentir cansada, deprimida, el olor corporal cambia, mal aliento, mal olor en las axilas, en el cuerpo, de pronto el cabello comienza a caer, cansancio, depresión, estados emocionales que se alteran en base a cómo estos doshas se manejan y se manifiestan en nuestra parte mental y física. Es que siempre escuchamos decir, de hecho, cuando la utilizamos en cocina para un público general, nosotros vamos siempre a recrear un equilibrio tridóxico para que pueda ser un equilibrio adapto a todo. Pero cuando van a trabajar en el específico, como cuando vienen a hacer este panchakarma aquí en los parques, se va a trabajar en manera individual. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo llego aquí con un problema de digestión, con mucho estrés, ansiedad. ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo se desarrolla la semana de panchakarma? Perfecto. Depende de lo que acabas de elencar. Al paciente se le va a hacer primero una consulta detallada ayurvédica para individuar la constitución. En base a la constitución se le va a dar también una alimentación específica con unas medicinas específicas en base a lo que la persona manifieste. Y se le va a aplicar el panchakarma. Panchakarma son 5 grandes acciones terapéuticas. Panch
quiere decir 5 y karma quiere decir acción. Entonces, cuando se unifican estas acciones terapéuticas en un paciente, las vamos a aplicar también acompañadas de muchas otras terapias que son como las que van a acompañar este proceso, que son masajes terapéuticos, masaje Pindas Vedana, que es un masaje que se va a hacer con unas bolsitas, dependiendo de la constitución, con plantas medicinales o con especias, las Vedana, que es la sauna terapéutica, una terapia para la mente, desintoxicar la mente, que se llama Shirodhara, y muchas otras terapias que van a acompañar el proceso del panchakarma. Entonces, en los karma principales tenemos la primera, que es Basti. Basti quiere decir todos los enteroclismas o enemas que se aplican por vía rectal para poder eliminar esas toxinas que no permiten el buen funcionamiento de nuestro intestino y del colon. Entonces vamos a limpiarlo, a depurarlo, pero también a nutrirlo y a fortificarlo con diferentes tipos de enemas en base a la condición del paciente. Tenemos Virechana, que es la purga, es una purga en la cual se va a prescribir en ciertas condiciones patológicas del paciente y lo va a ayudar a eliminar ese exceso de acidez provocado por digamos, exceso de bilis en el páncreas, hígado, todos esos órganos que están relacionados a incrementar ese exceso también de fuego, de calor. Vamos a ayudar al paciente para que toda esa toxicidad en la sangre acumulada a través de emociones reprimidas también, vamos a soltarlas con la práctica del Virechana. Tenemos Nasya, que es una terapia nasal muy importante, súper importante, porque recordemos que la nariz, las fosas nasales, es la puerta de ingreso hacia la parte cognitiva, la parte cerebral, la parte más profunda, donde hay unas glándulas endocrinas, como en el caso de la hipófisis, que nos va a ayudar a remover toxinas también a nivel de glándulas endocrinas y nos va a ayudar como a purgar esa parte mental que está allí acumulándose por un periodo de tiempo. Entonces Nasya es una de las terapias también súper importantes y recordemos que vamos a utilizar no solamente aceites medicinales, sino vapores medicinales, plantas pulverizadas y este tipo de digamos ingredientes que se van a separar en base a la condición del paciente. Tenemos también la terapia Rakta Moksha o Agni Karma. Nosotros en la escuela ayurvédica practicamos más el Agni Karma, que es también una especie de eliminar la toxicidad en los órganos de transformación a través del calor y a través también de plantas que tienen la función de balancear ese exceso de fuego en el cuerpo para que el paciente pueda obtener los mejores beneficios de estas 5 acciones terapéuticas llamadas Panchakarma y que no se aplican las 5 completas. Es importante, en base al desequilibrio que tenga el paciente, le vamos a aplicar una, máxima 2 de las 5 acciones acompañadas de masajes llamados Abhyanga, que son masajes terapéuticos, acompañados de diferentes tipos de masajes, porque en la Ayurveda existen diferentes tipos de masaje a 4 manos, masaje a 8 manos, masajes en diferentes posiciones llamados Snehana, donde se van a cumplir diferentes protocolos terapéuticos. De hecho, cuando la persona viene, todas las mañanas o las tardes, a segunda del cronograma, recibe al menos 3 horas de tratamientos, ¿correcto? 3 o 4 horas, sí, dependiendo. Perfecto. Porque son diferentes terapias que se aplican en un lapso de tiempo determinado donde el paciente está en la posición de recibir toda esa información. Entonces el paciente se prepara también antes con la parte de alimentación para que cuando se le apliquen las terapias, todas esas toxinas físicas, mentales, emocionales, las vamos canalizando, las vamos guiando hacia un lugar de expulsión. Y es muy increíble ver el paciente cómo comienza a abrirse, cómo comienza a soltar toda esa energía reprimida en el cuerpo, cómo comienza a mejorar sus condiciones patológicas y vemos que el paciente poco a poco va regresando a su estado de equilibrio personalizado, porque recordemos que cada persona tiene su propio balance, su propio equilibrio. El término personalizado es la clave porque ustedes entran aquí el domingo en la tarde y van a salir el sábado en la mañana. Y todos los días van a estar con el doctor Alexander y conmigo, que él los acompaña en la diagnosis, en los tratamientos, yo en las terapias de meditación, de yoga, para que puedan purificar cuerpo, mente y espíritu con una atención personalizada. Los dejamos de este espacio con esta camilla tradicional que es el droni, llevada directamente de la India, y toda la herramienta tradicional es del Panchakarma,
para que se antojen a reapoderarse de su estado de la salud. Y acuérdense siempre que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu para que podamos vivir feliz plenamente e encontrar nuestra misión de vida. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.